Hoy vamos a hablar de una de esas ideas que, casi sin hacer ruido, lo cambian absolutamente todo. Una idea que consiguió construir un puente entre dos mundos que llevaban siglos sin hablarse. Y al hacerlo, bueno, transformó para siempre nuestra forma de entender, desde cómo se diseña un edificio hasta cómo funciona un videojuego. A ver, si lo pensamos un momento, el diseño de un puente, algo físico, sólido, y la creación de un mundo virtual en un ordenador, parecen cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pues resulta que ambos dependen exactamente del mismo principio. Hay una conexión oculta, y hoy la vamos a sacar a la luz. Para entender esta revolución, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que dos gigantes de las matemáticas vivían, literalmente, de espaldas. Eran universos totalmente aislados. Por un lado, teníamos la geometría, el mundo de las formas, lo visual, lo que se puede dibujar y tocar, el legado de los griegos, vamos. Y por el otro lado, el álgebra, un mundo totalmente abstracto, el de los símbolos, las ecuaciones, las variables, un lenguaje puramente conceptual. Durante siglos eran como el aceite y el agua, parecía imposible que llegaran a entenderse. Pero entonces llegó el siglo XVII, y con él un par de mentes brillantes que tuvieron una idea que iba a construir el puente definitivo entre esos dos mundos, una idea que sencillamente lo iba a cambiar todo. Y así es como nace la geometría analítica. La idea, en el fondo, es genial por lo sencilla que es. Vamos a usar la precisión del álgebra para poder describir y analizar las formas de la geometría. De repente, las figuras ya no eran solo algo que se dibujaba, es que ahora se podían calcular. Y claro, esta genialidad tenía que tener padres, dos para ser exactos, René Descartes y Pierre de Fermat. Ellos fueron los que se hicieron la pregunta clave, esa pregunta de ¿y si? ¿Y si pudiéramos traducir el lenguaje de las formas al de los números? La idea central, la chispa que lo encendió todo, es increíblemente simple. Pensemos en un punto cualquiera. Un punto en una hoja de papel, en la pared de una habitación, da igual, en cualquier lugar del espacio. Y aquí está la magia. Resulta que a ese punto se le puede dar una especie de dirección, una identidad numérica única, un par de coordenadas, lo que conocemos como X, Y. Y esto es un antes y un después, porque de repente cualquier línea, cualquier círculo, cualquier curva, ya no era solo un dibujo, ahora podía representarse con una ecuación matemática perfecta. Por fin la geometría y el álgebra estaban hablando el mismo idioma. Claro, esta conexión no fue una simple curiosidad. Lo que hizo fue desatar un poder matemático que no se había visto nunca, una forma completamente nueva de enfrentarse a problemas que, hasta ese momento, se consideraban irresolubles. El método era, de verdad, revolucionario. Primero, se podía coger cualquier figura y zas traducirla a una ecuación. Segundo, con esa ecuación en la mano se podían estudiar todas sus propiedades, distancias, ángulos, áreas, con una precisión que antes era impensable. Y tercero, y esto es lo más potente, problemas geométricos súper complejos se podían llevar al mundo del álgebra para resolverlos allí, donde las reglas son claras y universales. O sea que el cambio fue total. La geometría pasó de ser una ciencia que dependía de la vista, de la observación, a convertirse en una disciplina con un motor analítico potentísimo. Las formas ya no solo se veían, ahora se entendían, con números. Vale, y ahora peguemos un salto en el tiempo. Dejamos el siglo XVII y aterrizamos de golpe en nuestro día a día. Y aquí es donde vemos que aquella idea, bueno, es que está literalmente en todas partes. En ingeniería, por ejemplo, es que es la base de todo. Desde el cálculo para la curva perfecta de un puente hasta la predicción de la trayectoria de un cohete. Todo, al final, se reduce a ecuaciones que describen formas y movimientos en el espacio. Y ojo a esto que nos toca a todos. Cada vez que vemos una película de animación, jugamos a un videojuego o usamos un programa de diseño 3D, estamos viendo geometría analítica en acción. Cada uno de los píxeles de la pantalla tiene su coordenada X, Y. Es que sin esto, el mundo digital visual tal y como lo conocemos simplemente no podría existir. Luego está la física, claro. Aquí es el idioma oficial, por así decirlo. Para describir el movimiento de lo que sea, desde la órbita de los planetas hasta cómo bota una pelota, todo se mapea y se predice usando sistemas de coordenadas. Pero es que la cosa va más allá, llegando a sitios que a lo mejor ni nos imaginamos, como la economía. Todos esos gráficos que vemos sobre costes, oferta, demanda, no son más que una aplicación directa de la geometría analítica para visualizar y entender sistemas que son muy, muy complejos. Viendo todo esto, queda claro que no estamos hablando de una herramienta matemática más. No, esto es parte del ADN de cómo pensamos y construimos el conocimiento hoy en día. Es que es el cimiento,
Es el primer escalón. Sin una buena base de geometría analítica, disciplinas tan importantes como el cálculo, el álgebra lineal, gran parte de la física o la programación matemática serían, prácticamente inaccesibles. Pero su valor no se queda solo en las fórmulas. Estudiarla es como un gimnasio para el cerebro. Nos enseña a pensar con lógica, a saltar de lo concreto a lo abstracto sin problema y, sobre todo, nos da herramientas para enfrentarnos a problemas complejos. Y esas son habilidades que sirven para todo en la vida. Al final, la historia de la geometría analítica es una lección increíble, ¿no? Nos enseña que cuando conectamos ideas que parecen no tener nada en común, el potencial que se libera es inimaginable. Y claro, esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros puentes entre disciplinas están esperando que alguien los construya hoy? ¿Y cuál de ellos será el que defina nuestro futuro?